¿Cómo sigues sintonizando la frecuencia necesaria para que tu pareja se sienta vista, amada, escuchada y aceptada, en lugar de inclinarte hacia una frecuencia dominante en la que no se sienta tan apreciada? Es muy importante ver la oportunidad para expresar amor incondicional a alguien, como regalo para ellos. No que tú eres el regalo, sino poder expresar eso es, en cierto sentido, un regalo para ellos y un regalo para ti. Solo una pequeña cosa. No sé por qué, quizás porque mi esposa es una chica de campo de Carolina del Norte, pero la comida es central en nuestra vida. Y cuando ella cocina, literalmente, espera a que comente todo lo que ha cocinado, cada platillo e ingrediente. Y a veces Sí. simplemente no quiero comentar, Solo solo quiero quieres comer. disfrutarlo. Y han habido ocasiones a lo largo de los años en que le digo, ¿puedes al menos darme la oportunidad de probarlo? Porque ella empieza a preguntar, ¿cómo está? ¿Cómo sabe? Sí. ¿Se ve excelente? ¿Sabe bien? E incluso si no lo cocinó ella, si lo compró en la tienda y eligió ese pastel, quiere saber que sabía increíble. ¿Elegí bien el pastel? E incluso recientemente, habiendo estado casados 40 años, no sé cuántas comidas hemos compartido juntos a lo largo de los años, me dije a mí mismo, a ella le da una alegría indescriptible. Escuchar, me encanta esto. Y no me cuesta nada hacerlo. Para alguien que ha pasado por una ruptura devastadora en una relación o que quizás ha experimentado desamor tras desamor en sus relaciones, ¿cómo pueden esas personas usar lo que has creado aquí y usar sus palabras y frecuencias para manifestar amor, incluso si han experimentado tanto dolor y desilusión en sus relaciones? Esa es una pregunta compleja, porque lo que sucede cuando estás pasando por una situación dolorosa es que estás en gran peligro de moverte hacia tus sombras. ¿Qué significa Cada eso? frecuencia tiene una frecuencia sombría, y al igual que cada ser humano está en el espectro de su mejor yo y su yo inferior. Así que la sombra del motivador es el actor. La sombra del desafiante es el manipulador. La sombra del comandante es el dictador. La sombra del profesor es el disminuidor. La sombra del sanador es el cero. La sombra del vidente es el perfeccionista. Y luego la sombra del experto es el nihilista. Y debes darte cuenta que, cualesquiera que sean tus frecuencias centrales, tienes una tendencia natural cuando sientes dolor. Cuando estás luchando con, digamos, el perdón o la amargura, o la ira o la desesperación, te mueves hacia tu sombra. Y entonces comienzas a comunicarte desde esa sombra, Wow. aunque no te des cuenta. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo me deshago de mi sombra? Yo digo, no, tu sombra no está afuera. Tu sombra está aquí y la única manera de deshacerte de ella es eligiendo el perdón en lugar de la amargura. Elegir el amor en lugar del odio. Elegir la esperanza en lugar de la desesperación. Así que es el material de tu alma el que realmente cambia tu frecuencia y te mueve de la sombra a la luz. Así que cuando puedes usarme como ejemplo. Estuve en muchas relaciones que sentía que estaban bien. Parecían tener potencial y me De quedé en acuerdo. ellas mucho tiempo, tratando de hacer que funcionaran. Pero luego no funcionaban y había mucho dolor. Luego repetía el ciclo, más o menos durante mis 20s y 30s. Si alguien ha pasado por una especie de ruptura tras ruptura, ¿qué es lo que les falta para poder realmente crear esa conexión armoniosa con otra persona donde haya más alineación, donde esté más en, no sé, en la visión correcta de lo que quieren crear en una relación, para que no tengan que pasar por el mismo patrón de ruptura y dolor una y otra vez? Tendemos a encontrar a alguien que coincide con nuestro propio valor. Increíble, ¿en serio? Así que si tienes una baja autoestima, seguirás encontrando y saliendo con personas que validen esa baja autoestima. Wow. Y vas a terminar en una relación tóxica y tendrás una ruptura terrible, lo que va a reforzar aún más tu sentido de falta de autoestima. No sentirse suficiente. Así es. Y esa relación no está realmente ahí para elevarte a un nivel más alto de autoestima. Está ahí para validar tu baja creencia en ti mismo. Vaya. Entonces, la única manera de que puedas entrar en una relación saludable, y te conozco a ti desde hace algunos años, siento que has cambiado. Pensaba que eras increíble cuando te conocí. Ya eras para mí una de las personas más extraordinarias que he conocido. Pero creo que no eres la misma persona. Sí, me siento diferente. Y Marta, la persona con quien estás ahora,
No es solo un reflejo de lo extraordinaria que es como ser humano. Creo que en realidad es una expresión de cómo has crecido como persona. Sí, Eres capaz de reconocer tu valor y que eres digno de más. sí, 100%. Y al mismo tiempo, puedes tener esa relación porque ella es una persona bastante autorrealizada y está buscando a alguien que coincida con su propio sentido de autoestima. Sí, ¿Tiene sentido? claro que sí. Así que creo que si sigues volviendo a relaciones tóxicas, tienes que darte cuenta que son solo un síntoma de lo que realmente está sucediendo o trabajando dentro de ti. Y si puedes lidiar con la toxicidad en tu propia alma, tu autodesprecio, tu falta de autoestima, esas voces internas que te dicen que no eres digno de amor, y si puedes lidiar con esa turbulencia interior, entonces creo que puedes estar listo para una mejor relación. Es interesante porque cuando estaba en estas experiencias de dolor, ruptura y dudas, pensaba, ¿debería estar en esta relación? No debería estar en esta relación en el pasado. Meses de estar soltero entre relaciones y no sabía qué estaba pasando en mi vida. No estaba pensando conscientemente y me preguntaba si era digno, pero al mirar atrás veo cuán indigno era. Inconscientemente. Y estaba atrayendo relaciones porque no creía que lo mereciera. Quería algo hermoso, pero no creía que estuviera listo o que lo mereciera en ese momento. Piénsalo como si vivieras en tus sombras. ¿Por qué elegirías salir con alguien que vive en su luz? Sí, Porque su luz simplemente revelaría tus sombras. Así que si estás viviendo en tus sombras, buscas a alguien que viva en sus sombras. para igualarte. Así es, Guau. Es más seguro. lo es. Y en realidad no te expone. Correcto. Y ojalá tu sombra no sea tan oscura como la de ellos o necesitarás mucha luz. Sí, pero por eso termina convirtiéndose en una relación tóxica. ¿Te das cuenta de que la persona que tanto amas al final te ve de una manera tan negativa? Ven lo peor de Sí. ti y te hacen saber todo lo que está mal contigo. Lo he escuchado muchas veces. Y todo sí. lo que te están diciendo son las mismas cosas que creías sobre ti antes de empezar a salir con ellos. Sí, es verdad. Entonces están validando todo lo que ya te estabas diciendo sobre ti mismo. Por eso tienes que tener esa conversación contigo antes de tenerla con otra persona. Es casi como si se necesitara, no sé si matar es la palabra correcta, pero se necesita reparar y sanar tu versión vieja. Transformarse internamente en alguien nuevo, ya sea soltando una versión antigua o transformando y sanando la versión antigua a la nueva. Pero definitivamente tuve que asumir una nueva identidad. Sí, Y ya sea curar la identidad antigua en una versión mejorada, dejándola ir, sea lo que sea. Necesitaba hacer eso para atraer una relación donde me sentía en paz porque nunca había sentido paz. Creo que muchas personas que están escuchando o viendo que han estado luchando en relaciones sienten ansiedad en su relación. Entonces, ¿cómo podemos aprender a anclarnos para sentirnos más empoderados? Hablar con poder, con las palabras reales, pero luego hablar con frecuencia, energía, y unir ambas. ¿Cómo podemos empezar a creer que merecemos o confiar o ser lo suficientemente sabio para poder unir los dos al más alto nivel de frecuencia en la relación, pero también en todas las relaciones? para empezar, necesitas prestar atención a la frecuencia con la que hablas contigo mismo. Presta atención a lo que dices. Si no eres amable contigo mismo, no lo serás con los demás. No expresas empatía hacia ti mismo, ni expresarás empatía hacia los demás. ¿Qué ves cuando una persona se siente muy enojada hacia los demás? Alguien que se odia a sí mismo. Sí, interesante. No conocen el mundo, por lo que no pueden estar enojados con eso. Están enojados consigo mismos. Es cierto. ¿Y qué necesitan para transformar eso? Necesitan perdonarse a sí mismos. Porque probablemente se sienten culpables o avergonzados O tal por vez algo. hicieron algo que no pueden superar y no pueden perdonarse a sí mismos. Tal vez algo les pasó cuando eran jóvenes que no fue su culpa, pero se sintieron culpables y no se dan cuenta de que en lugar de elegir ser una víctima, porque hay personas que eligen ser víctimas, pero algunas eligen volverse violentas Cierto. y su manera de evitar ser una víctima es volverse violentas con sus palabras, sus emociones. No siempre tiene que ser físico.
Creo que tiene que comenzar prestando atención a lo que te dices a ti mismo. Y no puedes conectar con otras personas si no te ocupas de la salud de tu alma. Cierto. Tienes que encontrar la manera de deshacerte de las emociones tóxicas que te destruyen, como la amargura, el enojo y los celos o cualquiera de esas emociones negativas que pueden entrar en tu vida. No vas a vivir tu vida conectando con las personas a un nivel profundamente humano si ni siquiera puedes conectarte contigo mismo. Y creo que algo liberador para mí es que no soy libre porque encontré la perfección y tampoco soy libre porque cumplo todos mis ideales. En realidad soy libre porque no espero ser perfecto, pero Interesante. realmente Sí. he aprendido a perdonarme a mí mismo por mi insuficiencia. ¿Cuándo llegaste a esa conclusión? ¿Cuántos años tenías o en qué etapa de la vida estabas? Estuve en una silla psiquiátrica a la edad de 10 años, entrando y saliendo de un hospital durante meses. Y no había aprendido eso entonces. Y creo que en la secundaria todavía intentaba averiguar cómo crear valor para poder ser amado. Y lo probaría a través de los deportes y todos Sí. estos otros Escuela, mecanismos deportes, diferentes. sí. Creo que estaba en la universidad y era estudiante de filosofía. Y yo todavía. Fue algo muy difícil para mí. Y constantemente me preguntaba, ¿tiene algún significado la vida? ¿Tiene algún valor mi existencia? ¿Importo yo? La verdad es que, para mí, fue parte de un viaje de fe. Y cada uno tiene que encontrar su propio camino para encontrar sentido en la vida. Pero para mí, fue inesperado. No estaba en un viaje de fe, ni consciente ni inconscientemente, creo. Sí. Solo trataba de darle sentido a mi vida y encontrar una razón para levantarme por la mañana. Y luchaba con la depresión. Luchaba con el odio a mí mismo. Y esta idea que tenía de que Dios realmente existía y que me vio y que tenía un valor infinito fue algo que realmente significó mucho para mí. Le digo a la gente que si Dios no existiera, tendría que haberlo creado solo para sobrevivir. Cierto, sí. ¿Sabes? Solo para poder encontrar una razón para levantarme por la mañana y pensar que mi vida realmente importa. Y en eso estaba todo este concepto de gracia que nunca había entendido antes en mi vida. Me di cuenta que era absolutamente aceptado, así que no tenía que ganarme mi valor. Simplemente comienzas desde tu valor propio y luego lo vives. Sí. Y me transformó completamente. Simplemente lo creí. Simplemente acepté el hecho de que tenía valor, que importaba, que era completamente amado. Y entonces la vida era como un juego extra. Guau. Sabía que no tenía que vivir mi vida para demostrar mi valor. No tenía que ganarme el amor. No tenía que vivir mi vida para probar que tengo derecho a existir. Simplemente lo acepto. Sí. Entonces la vida se convierte en una hermosa aventura. Las personas caminan por la vida con creencias de ser indignas, no amables, inadecuadas, no lo suficientemente buenas. Quizás se sientan merecedores en un área de su vida, pero están bloqueados en otra.